¿Alguna vez te pasó estar viendo una serie, película o incluso las noticias y ver cómo en la computadora o celular de una persona encuentran información comprometedora y tu primera intuición es pensar, pero ¿por qué no borró esa información que lo comprometía? Bueno, te tengo una noticia, seguro lo borró, pero el borrado no fue físico, sino lógico, es decir, el archivo sigue ahí, solo que vos no podés verlo. Esto significa que el sistema operativo lo que hace es decirle al sistema de archivos que ese espacio en memoria se encuentra disponible para ser utilizado. O sea, es como sacar el índice de un libro, pero dejar las páginas intactas. Antes mencioné algo clave, el sistema de archivos. ¿Pero qué es? ¿Y para qué sirve? El sistema de archivos es el método que utiliza el sistema operativo para organizar, guardar, encontrar y borrar datos dentro de un dispositivo de almacenamiento. Sirve para que el sistema operativo pueda organizar lo que el usuario guarda en el disco y poder entenderlo con mayor facilidad. Para que se entienda, el disco sería como un depósito. Las cajas que se encuentran contenidas en él es como si fueran los archivos guardados en el disco, y el sistema de archivos sería como el sistema de estanterías, etiquetas y registros. Básicamente, el sistema de archivos es lo que le ayuda al sistema operativo a organizar los archivos para que después sea más fácil poder encontrarlos. Entonces, ¿qué pasa cuando borras un archivo? A nivel general pasa lo siguiente. El sistema operativo le dice al sistema de archivos que ese espacio en disco se encuentra disponible. Entonces, el sistema de archivos quita el archivo de su índice y marca el espacio como libre para que pueda ser ocupado por otro archivo. Pero seguramente alguna vez escuchaste que recuperar un archivo en Windows es mucho más fácil que en Linux o en Mac. O que recuperar un archivo de una computadora es más fácil que de un celular. Bueno, eso es porque cada sistema operativo implementa distintos sistemas de archivos. Y si bien la base es la misma, es decir, no aplica un borrado físico sino lógico, cada uno lo hace a su manera. ¿Cómo funciona el borrado en Windows? Windows utiliza principalmente el sistema de archivos NTFS, en donde cada archivo tiene un registro en una tabla llamada Master File Table o tabla maestra de archivos o MFT, por sus siglas en inglés, en donde al borrar un archivo se marca su entrada como libre y se liberan los clusters, es decir, se marca ese espacio de memoria como disponible para poder utilizarlo. Lo que muchos forenses informáticos hacen es trabajar leyendo la MFT, ya que Windows ignora el archivo, pero en la MFT los archivos en teoría borrados siguen existiendo. ¿Y en Linux? Linux suele utilizar el sistema de archivos ext4, aunque puede utilizar otros como ZFS, que funciona de manera muy parecida al de Windows, solo que acá no se usa una tabla maestra de archivos, sino un inode, que contiene información sobre los archivos, como su ubicación, permisos, ID de usuario, ID de grupo, etc. Y cada archivo contiene un enlace o un número de inodo asociado, entonces cuando un archivo se borra, lo que el sistema de archivos hace es borrar el enlace al inode. La diferencia con Windows es que sobreescribir ese archivo se suele hacer más rápido porque el sistema operativo suele ser más eficiente para gestionar el disco. Entonces, cuando marcas un archivo como borrado, el sistema suele estar listo para reutilizar ese espacio. Por eso es que se dice que es más difícil recuperar los archivos, pero no es imposible. ¿Y el macOS? macOS utiliza APFS. En APFS, cuando un archivo se borra el puntero a memoria y el sistema de archivos reorganiza los datos de forma que es muy difícil reconstruir el rompecabezas original. O sea, cuando borras un archivo, lo que el sistema de archivos hace es crear una nueva versión del índice del disco donde el puntero de ese archivo ya no está más. Es como si vos escribieras un libro y para borrar un capítulo no lo borraras de forma literal, sino que crearas un índice nuevo que se salta de la página 10 a la 20. El capítulo sigue físicamente ahí, pero para el sistema reorganizado ya no existe. Entonces, recuperar un archivo borrado en una Mac es más complicado porque los índices no son estáticos. Cada vez que haces un cambio, el índice viejo se quema para crear uno nuevo. Por lo que los programas de recuperación se vuelven locos tratando de encontrar el índice que es bueno para recuperar los archivos borrados,
pero no es del todo imposible. Con respecto a los celulares, la recuperación se vuelve más compleja, tanto en Android como en iOS. Y esto se debe principalmente a que en Android, si bien el sistema de archivos suele ser ext4, el mismo que utilizan muchas distribuciones de Linux, es más difícil acceder al sistema de archivos, ya que hay un fuerte aislamiento y cifrado, y recuperar los archivos sin desbloquear el teléfono es muy difícil. Pasa lo mismo con iOS. Usa el mismo sistema de archivos que utilizan las Mac, pero está cifrado. Cada archivo tiene una clave asociada, que generalmente está asociada al hardware del dispositivo, y sin el código de desbloqueo es prácticamente imposible recuperar los archivos. Volviendo a las computadoras, seguramente escuchaste hablar o lo viste en algún sitio en donde se vendan dispositivos electrónicos, las siglas HDD, Hard Disk Drive, o disco duro magnético, y SSD, unidad de estado sólido. No voy a entrar en detalles técnicos de qué es cada uno y cuáles son sus diferencias, pero quédate con esto. En un HDD hay un brazo mecánico que tiene que moverse físicamente cada vez que necesitas buscar, editar, consultar o borrar algo en el disco, mientras que en un SSD no hay nada mecánico, es todo electrónico. O sea, no tenés un brazo mecánico que se mueve cada vez que necesitas algo del disco, sino que el sistema accede a ese dato de forma prácticamente instantánea, no importa el lugar en donde se encuentre. Obviamente, SSD es mucho más rápido que HDD. Y seguramente te estás preguntando, ¿y esto qué tiene que ver con el borrado de archivos? Mucho, porque dependiendo de si tu disco es HDD o SSD, será más fácil o más difícil recuperar los archivos borrados. Hay un concepto en todo esto que no mencioné, que es trim. Un comando que el sistema operativo le envía a un SSD informándole qué bloques de datos ya no se usan, permitiéndole al disco borrarlos eficientemente y mantener el rendimiento. Y este borrado no es lógico, es físico. Pero aunque sea un borrado físico, no es algo que se haga de forma inmediata. Hay ventanas de recuperación que te permiten recuperar archivos borrados. Y es por eso que muchos forenses informáticos siguen pudiendo recuperar evidencias de distintos dispositivos de almacenamiento, porque si bien gracias a Trim y el SSD se puede hacer un borrado físico, no es algo inmediato. En la inmediatez, el borrado sigue siendo lógico, porque es más fácil borrar el índice que borrar todo el archivo de forma literal. Para cerrar el video, quiero que te quedes con esto. Si sos un usuario común que borró un archivo que no debería haber borrado, lo buscaste en la papelera y no está, la regla de oro es: no descargues nada, no instales nada y, de ser posible, apaga la computadora o el celular y llévala lo antes posible a un técnico para que éste intente recuperar esos archivos. En computadora es bastante factible hacerlo, en celular es un poco más complejo por todo lo que se mencionó anteriormente. Y si sos una persona que quiere ocultar algo, bueno, lo único realmente seguro es la destrucción física del dispositivo en donde tenés esa información que querés ocultar. Si el video te gustó y no estás suscrito al canal, suscríbete, dale like y compartí. Nos vemos en el próximo video.